¿Te has preguntado alguna vez por qué los profetas siempre tienen razón después de que todo ha ocurrido? ¿Por qué cada crisis política parece encajar perfectamente en textos escritos hace 2 milenios? Hoy, mientras el mundo observa el ascenso político de figuras controvertidas, una pregunta prohibida se alza sobre nuestras cabezas como una guillotina intelectual. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre las profecías fuera una mentira, construida para mantenernos en estado de terror permanente? La idea golpea como un martillo sobre el cristal de nuestras certezas más sagradas. Trump, dicen las voces más extremas del fundamentalismo cristiano, no es solo un político controversial, sino el precursor del fin de los tiempos. El hombre que abre las puertas al anticristo. Las redes sociales arden con interpretaciones delirantes de Apocalipsis, Daniel y Ezequiel, como si cada tuit fuera una señal divina, cada decisión política una pieza del rompecabezas cósmico que nos conducirá al Armagedón final. Pero aquí surge la primera pregunta herética, la que nunca se atreven a formular en los púlpitos. ¿Qué pasaría si Baruch Spinoza, ese judío excomulgado del siglo XVII, tuviera razón cuando demolió las bases mismas de la interpretación profética? ¿Qué ocurriría si las profecías no fueran mensajes divinos, sino construcciones humanas diseñadas para controlar las masas a través del miedo? Spinoza, ese hombre que la sinagoga de Ámsterdam condenó al ostracismo eterno por atreverse a pensar lo impensable, nos susurra desde sus páginas polvorientas una verdad que hace temblar los cimientos de la fe organizada. Las profecías no predicen el futuro, sino que revelan los miedos más profundos de cada época. Y si esto es cierto, entonces toda la histeria apocalíptica que rodea a Trump no es más que el reflejo de nuestras propias ansiedades colectivas proyectadas sobre textos antiguos que nunca pretendieron hablar de nuestro tiempo. Pero ¿acaso no es extraño que cada generación encuentre en su presente los signos inequívocos del fin del mundo? ¿No resulta sospechoso que cada crisis política, cada líder controvertido, cada catástrofe natural encaje perfectamente en las interpretaciones proféticas de turno? Los cristianos medievales vieron en las plagas el cumplimiento de Apocalipsis. Los protestantes del siglo XVI identificaron al Papa con el Anticristo. Los fundamentalistas del siglo XX señalaron a Hitler, Stalin, y cada líder que desafiara su visión del orden mundial como precursores del fin de los tiempos. Y ahora, Trump, el hombre que divide a Estados Unidos como ningún otro presidente en décadas, se convierte, según algunos, en la pieza clave de un plan divino milenario. Sus políticas migratorias son interpretadas como el cumplimiento de las profecías sobre la reunión de las naciones. Sus tensiones con el establishment religioso son vistas como el preludio de la persecución de los justos. Su retórica incendiaria se convierte en el rugido de la bestia apocalíptica que prepara el camino para el verdadero enemigo de Cristo. Pero Spinoza nos obliga a hacernos la pregunta incómoda. ¿Y si esta interpretación no es más que otra manifestación de la necesidad humana de encontrar orden en el caos, sentido en el sinsentido, propósito divino en la contingencia histórica? ¿Y si lo que llamamos profecía cumplida no es más que la proyección retrospectiva de nuestros miedos sobre eventos que, en su momento, fueron simplemente decisiones humanas tomadas por seres humanos falibles? El filósofo de Ámsterdam, en su demoledor Tratado Teológico Político, nos revela una verdad que la Iglesia ha intentado enterrar durante siglos. Los profetas del Antiguo Testamento no eran videntes sobrenaturales, sino hombres de su tiempo que hablaban a su tiempo sobre los problemas de su tiempo. Sus visiones apocalípticas no describían el futuro de la humanidad, sino las consecuencias naturales de las acciones políticas y sociales de sus contemporáneos.
Entonces, ¿qué hacemos con Trump? ¿Cómo interpretamos su papel en esta supuesta narrativa profética que tiene a millones de cristianos convencidos de que vivimos los últimos días? Spinoza nos proporciona las herramientas intelectuales para desmontar esta construcción mítica pieza por pieza, revelando no la mano de Dios en la historia, sino la mano del hombre manipulando la interpretación de la historia para sus propios fines. Porque aquí radica el verdadero escándalo, la herejía que ningún púlpito se atreve a pronunciar. Si las profecías son construcciones humanas y no revelaciones divinas, entonces toda la industria del miedo apocalíptico que mueve millones de dólares en libros, conferencias, iglesias y medios de comunicación cristianos se construye sobre una mentira fundamental. Una mentira que convierte cada crisis política en una oportunidad de manipulación espiritual, cada líder controvertido en una pieza del tablero cósmico, cada momento de incertidumbre social en una confirmación de que el fin está cerca. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos el escalpelo filosófico de Spinoza a esta interpretación de Trump como precursor del anticristo? ¿Qué descubrimos cuando analizamos con frialdad racional las supuestas conexiones entre un magnate inmobiliario convertido en presidente y los textos apocalípticos de la tradición judeo-cristiana? La respuesta es tan perturbadora como liberadora. Descubrimos que no hay conexión alguna, excepto la que nuestra necesidad de sentido impone sobre la realidad. Trump no es más precursor del anticristo que Napoleón, Hitler, Stalin o cualquier otro líder que haya desafiado el orden establecido de su época. Es simplemente un hombre con poder, actuando según sus intereses, sus limitaciones y sus circunstancias históricas específicas. Pero esta explicación racional choca frontalmente contra la necesidad psicológica humana de creer que la historia tiene un sentido trascendente, que los eventos políticos forman parte de un plan divino, que el caos aparente de la realidad esconde un orden superior que solo los elegidos pueden descifrar. Y aquí es donde Spinoza se vuelve verdaderamente peligroso para el establishment religioso, porque no solo niega la validez de las profecías como predicciones del futuro, sino que revela los mecanismos psicológicos y políticos que hacen que las masas necesiten creer en ellas. Y si te dijera que la verdadera profecía no tiene nada que ver con Trump, el anticristo o el fin del mundo, sino con algo mucho más mundano y por eso mismo mucho más aterrador. Y si la única profecía que realmente se cumple una y otra vez a lo largo de la historia es la tendencia humana a crear enemigos cósmicos para justificar sus miedos, sus prejuicios y su necesidad de control sobre otros seres humanos, Spinoza nos muestra que cada época fabrica su propio anticristo según sus propios terrores. Para los primeros cristianos, perseguidos por Roma, el anticristo tenía las características del Imperio Romano. Para los cristianos medievales, amenazados por el Islam, el anticristo adquiría características musulmanas. Para los protestantes, enfrentados al poder papal, el anticristo residía en el Vaticano. Para los cristianos del siglo XX, traumatizados por el totalitarismo, el anticristo tomaba la forma de Hitler o Stalin. Y para los cristianos estadounidenses del siglo XXI, polarizados por décadas de guerra cultural y crisis política, el anticristo adopta las características de Trump, un líder populista, controvertido, que desafía las normas establecidas y divide a la sociedad. No porque Trump sea realmente una figura apocalíptica, sino porque representa todo lo que estos cristianos temen sobre el futuro de su país y su fe. Pero aquí surge la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos somos los creadores de nuestros propios monstruos apocalípticos? ¿Qué ocurre cuando comprendemos que el anticristo no es una entidad externa que viene a destruirnos,
sino una proyección de nuestros propios miedos, odios y ansiedades colectivas. Spinoza nos empuja hacia esta conclusión aterradora. No hay anticristo porque no hay necesidad de un anticristo. Los seres humanos son perfectamente capaces de crear su propio infierno sin ayuda sobrenatural. Las guerras, la opresión, la injusticia, el fanatismo, la destrucción del medio ambiente, la polarización social, todo esto surge naturalmente de las pasiones humanas descontroladas, no de la intervención de fuerzas demoníacas externas. Entonces, ¿por qué seguimos buscando al anticristo en cada líder que nos disgusta? ¿Por qué insistimos en interpretar cada crisis política como una señal del fin de los tiempos? La respuesta de Spinoza es brutal en su simplicidad, porque es más fácil culpar a fuerzas externas de nuestros problemas que asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y decisiones. Si Trump es el precursor del anticristo, entonces los cristianos que lo apoyan pueden sentirse como mártires perseguidos por fuerzas demoníacas, y los cristianos que se oponen a él pueden sentirse como guerreros de Dios luchando contra el mal encarnado. En ambos casos, la interpretación profética los libera de la necesidad de análisis político complejo, de compromiso democrático, de diálogo con quienes piensan diferente. Pero Spinoza nos arrebata esta comodidad intelectual. Nos obliga a ver a Trump como lo que realmente es: un político estadounidense del siglo XXI, con todas las limitaciones, contradicciones y circunstancias históricas que eso implica. No un actor cósmico en un drama divino, sino un ser humano actuando dentro de las limitaciones de su comprensión, su época y su contexto político. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de esta perspectiva spinoziana? Que nos devuelve la responsabilidad. Si Trump no es el precursor del anticristo, si las profecías no se están cumpliendo, si no vivimos en los últimos días de un plan divino preestablecido, entonces somos nosotros, los seres humanos ordinarios, quienes tenemos que resolver nuestros propios problemas políticos, sociales y medioambientales. No hay Salvador que venga a rescatarnos. No hay Armagedón que ponga fin a nuestros dilemas morales. No hay nuevo reino que resuelva mágicamente todas las injusticias de la historia. Solo hay seres humanos, tratando de vivir juntos en un planeta finito, con recursos limitados, enfrentando desafíos reales que requieren soluciones reales, no fantasías apocalípticas. Esta es la primera herejía de Spinoza contra la interpretación profética de Trump. Nos obliga a crecer, a madurar, a dejar de lado las fantasías infantiles sobre el fin del mundo y empezar a trabajar en serio por el mejoramiento del mundo real. Y esa, para muchos, es una perspectiva más aterradora que cualquier anticristo imaginario. Parte 2. Pero la demolición spinoziana de la interpretación profética de Trump apenas ha comenzado. Si la primera herejía consistía en devolvernos la responsabilidad humana, la segunda es aún más devastadora. Revela cómo las instituciones religiosas y políticas manipulan conscientemente el miedo apocalíptico para mantener su poder y control sobre las masas. ¿Te has preguntado alguna vez quién se beneficia realmente de la histeria sobre el fin de los tiempos? ¿Quién gana cuando millones de personas viven en estado de terror permanente, esperando que cada elección presidencial sea potencialmente la última? ¿Quién se enriquece cuando cada crisis se interpreta como una señal profética en lugar de como un problema político que requiere soluciones racionales? Spinoza nos proporciona las herramientas para responder a estas preguntas incómodas. En su análisis de las profecías bíblicas, revela que los profetas del Antiguo Testamento no eran místicos ajenos al poder político, sino figuras profundamente involucradas en las luchas de poder de su época. Sus visiones servían propósitos políticos específicos: legitimar ciertos líderes, deslegitimar otros,
movilizar al pueblo hacia objetivos concretos, justificar guerras, reformas sociales o cambios en el orden establecido. Y no es exactamente esto lo que vemos hoy con las interpretaciones proféticas de Trump. Nos sirven estas lecturas apocalípticas para movilizar bases electorales, justificar posiciones políticas extremas, deslegitimar oponentes políticos y crear un estado de emergencia espiritual que suspende el pensamiento crítico. Observa cómo funciona el mecanismo. Si Trump es el precursor del anticristo, entonces cualquier oposición a él se convierte automáticamente en resistencia espiritual, en guerra santa. Los cristianos que lo apoyan no están simplemente votando por un candidato político, están participando en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Cualquier crítica a sus políticas se interpreta como persecución religiosa. Cualquier derrota electoral se convierte en señal de que el anticristo se acerca. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Qué pasa con los cristianos que se oponen a Trump? ¿No caen en la misma trampa interpretativa, solo que desde el lado opuesto? Para ellos, Trump no es el precursor del anticristo, sino el anticristo mismo, o al menos una manifestación de las fuerzas del mal que preparan su llegada. Su oposición política se convierte también en resistencia espiritual, en defensa de los valores cristianos contra un líder que encarna todo lo contrario al mensaje de Cristo. ¿Ves la trampa? Spinoza nos revela que ambas interpretaciones, aparentemente opuestas, comparten la misma estructura básica. Convierten un fenómeno político en un drama cósmico. Transforman diferencias de opinión sobre políticas públicas en guerra espiritual. Elevan a un político fallible al nivel de actor sobrenatural en el plan divino de la historia. Y mientras tanto, los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad estadounidense, la desigualdad económica, el cambio climático, la polarización social, el deterioro de las instituciones democráticas, quedan oscurecidos por las fantasías apocalípticas que permiten a cada bando sentirse moralmente superior al otro, sin tener que hacer el trabajo sucio de encontrar soluciones reales a problemas. Reales. Pero ¿quién orquesta esta manipulación? ¿Quién se beneficia de mantener a millones de estadounidenses atrapados en interpretaciones proféticas que los alejan del análisis político racional? Spinoza nos da las claves para identificar a los verdaderos beneficiarios de la industria del miedo apocalíptico. Primero, los líderes religiosos que construyen sus ministerios sobre la expectativa del fin de los tiempos. Cada crisis se convierte en una oportunidad para demostrar su relevancia profética, para aumentar sus audiencias, para vender más libros, para recaudar más donaciones. Si los problemas políticos se resolvieran a través de medios racionales y democráticos, ¿qué necesidad habría de profetas modernos que interpreten las señales de los tiempos? Segundo, los medios de comunicación que descubrieron hace décadas que el miedo vende mejor que la esperanza, que la histeria genera más clics que el análisis sobrio, que las teorías conspirativas sobre el fin del mundo mantienen audiencias más cautivas que la cobertura responsable de políticas públicas complejas. Tercero, los políticos que utilizan el lenguaje apocalíptico para presentar cada elección como una batalla final entre fuerzas absolutas del bien y del mal, eliminando así la posibilidad de compromiso, diálogo o reconocimiento de que sus oponentes también son seres humanos con preocupaciones legítimas. Cuarto, y esto es lo más perturbador, ciertos sectores de la industria que se benefician económicamente del caos y la polarización. Las empresas de seguridad privada, los fabricantes de armas, los especuladores financieros que apuestan por la inestabilidad, los vendedores de productos de supervivencia apocalíptica. Todos tienen intereses económicos concretos en mantener a la población en estado de miedo permanente.
Y no es fascinante cómo Spinoza, escribiendo en el siglo XVII, anticipó con precisión escalofriante estos mecanismos de manipulación. Su análisis de cómo los profetas bíblicos fueron utilizados por las élites políticas y religiosas de su época para controlar al pueblo se aplica casi palabra por palabra a la industria del miedo apocalíptico contemporánea. Pero aquí viene la segunda gran herejía spinoziana. No solo revela que las profecías son manipulaciones humanas, sino que demuestra que incluso las religiones organizadas han traicionado sus propios mensajes espirituales más profundos al convertirse en instrumentos de control político. ¿Qué tiene que ver la histeria sobre Trump como precursor del anticristo con el mensaje central del cristianismo sobre el amor, la compasión, la justicia social, el cuidado de los más vulnerables? ¿Cómo es posible que una religión fundada por un hombre que predicó la reconciliación se haya convertido en una máquina de polarización política? Spinoza nos muestra que esto no es un accidente ni una corrupción reciente del cristianismo, sino el resultado inevitable de convertir una experiencia espiritual personal en una institución de poder social. Cuando la fe se organiza, cuando se jerarquiza, cuando se politiza, inevitablemente traiciona sus propios impulsos espirituales más auténticos. El Jesús histórico, nos recuerda Spinoza, no estableció iglesias, no creó jerarquías eclesiásticas, no desarrolló sistemas teológicos complejos para interpretar profecías. Simplemente vivió y enseñó un modo de vida basado en el amor radical al prójimo. Todo lo demás, incluida la obsesión con el fin de los tiempos, es construcción posterior de instituciones que necesitaban justificar su existencia y su poder. Y no es irónico que las mismas iglesias que proclaman seguir a Cristo sean las que más se alejan de su mensaje cuando interpretan cada crisis política como una señal profética. ¿No es paradójico que quienes dicen representar al príncipe de la paz sean los que más contribuyen a la polarización social a través de sus interpretaciones apocalípticas de la política contemporánea? Pero Spinoza va aún más lejos en su herejía. No solo critica a las instituciones religiosas por traicionar sus propios mensajes espirituales, sino que revela cómo la misma estructura de pensamiento profético es incompatible con la experiencia espiritual auténtica. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad, según Spinoza, consiste en la comprensión cada vez más profunda de nuestra conexión con la totalidad de la realidad, mientras que el pensamiento profético nos separa de esa totalidad al dividirnos en bandos cósmicos enfrentados, al proyectar nuestros miedos sobre el futuro, al escapar del presente hacia fantasías sobre el fin de los tiempos. ¿Cómo puede alguien experimentar la paz espiritual, la compasión universal, la sabiduría contemplativa, mientras vive en estado de terror permanente, esperando la llegada del anticristo? ¿Cómo puede desarrollar amor hacia todos los seres humanos mientras clasifica a la mitad de sus contemporáneos como agentes del mal cósmico? La respuesta de Spinoza es categórica. No puede. El miedo apocalíptico es el enemigo de la experiencia espiritual auténtica. Las interpretaciones proféticas de la política contemporánea no acercan a las personas a Dios, sino que las alejan de la única experiencia de lo divino que realmente importa: el reconocimiento de que formamos parte de una realidad infinita y perfecta que trasciende todas nuestras categorías políticas y religiosas. Pero entonces, ¿qué hacemos con los textos bíblicos que realmente hablan del fin de los tiempos, del anticristo, del Armagedón? ¿Los ignoramos? ¿Los rechazamos? ¿Los reinterpretamos? Spinoza nos propone una alternativa radical. Los comprendemos como lo que realmente son, productos de mentes humanas específicas, enfrentando crisis históricas específicas, no como mapas literales del futuro de la humanidad. Los autores del Apocalipsis, de Daniel,
de los evangelios que hablan del fin de los tiempos, no eran cronistas del futuro, sino testigos de su presente. Escribían para audiencias específicas que enfrentaban persecuciones, crisis políticas, colapsos sociales. Sus visiones apocalípticas no describían eventos futuros, sino que proporcionaban esperanza y sentido a comunidades que sufrían en su momento histórico específico, y esto los hace menos valiosos espiritualmente. Al contrario, los hace más valiosos, porque nos revelan la capacidad humana de encontrar esperanza en medio de la desesperación, de crear sentido en medio del caos, de mantener la fe en la justicia cuando toda evidencia empírica sugiere lo contrario. Pero cuando tomamos esos textos nacidos de crisis históricas específicas y los convertimos en profecías literales sobre nuestro propio futuro, los traicionamos doblemente. Traicionamos a sus autores originales, que nunca pretendieron hablar de nuestro tiempo, y nos traicionamos a nosotros mismos, porque perdemos la oportunidad de enfrentar nuestras propias crisis con la misma creatividad espiritual que ellos mostraron al enfrentar las suyas. ¿Y sabes cuál es la ironía más profunda de todo esto? Que al interpretar a Trump como precursor del anticristo, los cristianos contemporáneos demuestran exactamente la misma necesidad de crear sentido apocalíptico que tenían los primeros cristianos cuando escribieron esos textos. La diferencia es que los primeros cristianos crearon nuevos símbolos y narrativas para dar sentido a su experiencia, mientras que los cristianos contemporáneos se limitan a reciclar símbolos y narrativas creados para dar sentido a experiencias completamente diferentes. ¿No sería más auténticamente cristiano crear nuevas formas de espiritualidad apropiadas para los desafíos del siglo XXI que seguir aplicando interpretaciones del siglo I a realidades del siglo XXI? ¿No sería más fiel al espíritu innovador de los primeros cristianos desarrollar nuevas comprensiones de lo sagrado, en lugar de aferrarse a comprensiones que tenían sentido hace 2000 años, pero que hoy solo sirven para justificar la manipulación política? Spinoza nos empuja hacia esta conclusión herética. La verdadera traición al cristianismo no consiste en cuestionar las interpretaciones proféticas tradicionales, sino en permitir que esas interpretaciones se conviertan en obstáculos para el desarrollo espiritual auténtico, en excusas para evitar la responsabilidad moral, en armas de manipulación política. Y aquí llegamos al corazón de la segunda gran revelación spinociana sobre Trump y las profecías. El problema no es Trump, sino nuestra necesidad obsesiva de convertir cada fenómeno político en un drama cósmico. Trump es simplemente el síntoma de una enfermedad espiritual más profunda que afecta tanto a sus seguidores como a sus detractores. La incapacidad de vivir en el presente, de enfrentar problemas reales con soluciones reales, de aceptar que somos seres humanos ordinarios viviendo en un mundo ordinario que requiere trabajo ordinario para mejorarlo. Parte 3. Y ahora llegamos al momento más peligroso de esta exploración herética, al punto donde Spinoza nos enfrenta con la verdad más perturbadora de todas, que la única profecía que realmente se cumple en la historia humana es la profecía de la repetición, los mismos errores, los mismos miedos, las mismas ilusiones, generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada época está convencida de que vive el fin de los tiempos? ¿Por qué cada generación descubre en su presente las señales inequívocas del Apocalipsis? ¿Por qué cada crisis se interpreta como única, definitiva, final, cuando la historia humana no es más que una sucesión interminable de crisis que parecían definitivas a quienes las vivieron? La respuesta de Spinoza es tan simple como devastadora, porque los seres humanos prefieren el drama al trabajo, prefieren la fantasía apocalíptica a la responsabilidad cotidiana,
Prefieren sentirse protagonistas de una guerra cósmica que reconocerse como actores ordinarios en una historia ordinaria que requiere esfuerzos ordinarios para ser mejorada. Y aquí es donde Trump se convierte no en el precursor del anticristo, sino en el símbolo perfecto de esta tendencia humana eternal. No porque sea especialmente malvado o especialmente profético, sino porque es especialmente ordinario. Es la manifestación contemporánea de algo que hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia. Un líder que encarna las contradicciones, los miedos y las esperanzas de su época, elevado por sus seguidores al estatus de Salvador y demonizado por sus opositores al estatus de anticristo. Pero ¿qué pasaría si aplicáramos el análisis espinociano no solo a Trump, sino a toda la narrativa apocalíptica que domina la política estadounidense contemporánea? ¿Qué descubriríamos si examináramos con la misma frialdad intelectual tanto a quienes lo idolatran como a quienes lo demonizan? Descubriríamos algo que ni sus seguidores ni sus detractores quieren admitir: que ambos bandos necesitan a Trump como figura apocalíptica porque les permite evitar enfrentar la realidad mucho más compleja y ambigua de la política democrática en una sociedad plural. Para sus seguidores, Trump, como precursor del anticristo o como guerrero de Dios contra las fuerzas del mal, les proporciona una narrativa simple en la que ellos son los buenos luchando contra los malos, donde cada política controvertida se justifica como parte de una batalla espiritual, donde cualquier crítica se interpreta como persecución religiosa. Para sus detractores, Trump como anticristo o como fascista les proporciona una narrativa igualmente simple en la que ellos son la resistencia heroica contra el mal absoluto, donde cualquier compromiso político se convierte en colaboración con el diablo, donde la derrota electoral de Trump se interpreta como victoria del bien sobre el mal. ¿Ves el patrón? Ambos bandos utilizan a Trump para convertir la política democrática ordinaria, que requiere compromiso, diálogo, reconocimiento de la complejidad, aceptación de que los oponentes también pueden tener razones válidas, en guerra espiritual absoluta, que no admite matices, compromisos o reconocimiento de la humanidad del oponente. Y mientras tanto, los problemas reales que enfrenta la sociedad estadounidense quedan sin resolver, porque nadie quiere hacer el trabajo sucio, aburrido, un glamorous de la política democrática real. Estudiar problemas complejos, proponer soluciones imperfectas pero viables, negociar con oponentes políticos, aceptar derrotas parciales, celebrar victorias parciales, construir consensos graduales sobre políticas públicas específicas. ¿Por qué hacer todo ese trabajo cuando es mucho más emocionante vivir en un drama apocalíptico donde cada voto es una batalla entre el bien y el mal cósmicos? ¿Por qué estudiar las complejidades de la política fiscal cuando puedes simplemente decidir si el candidato es enviado por Dios o por Satanás? Pero Spinoza nos revela que esta escapatoria hacia lo apocalíptico no es gratuita. Tiene un costo terrible: la destrucción de la capacidad democrática de una sociedad para resolver sus problemas a través del diálogo racional, el compromiso civilizado y la experimentación política responsable. Cuando cada elección se convierte en una batalla entre fuerzas cósmicas absolutas, cuando cada político se eleva al estatus de salvador o demonio, cuando cada política pública se interpreta como señal profética, la democracia muere, no porque llegue un dictador a destruirla desde afuera, sino porque los ciudadanos pierden la capacidad psicológica de funcionar como ciudadanos democráticos. Y no es esto exactamente lo que estamos viendo en Estados Unidos. No es la interpretación apocalíptica de Trump, tanto por parte de sus seguidores como de sus detractores, una de las causas principales de la polarización que amenaza la estabilidad democrática del país. Cuando los republicanos ven a Trump como un guerrero de Dios y a los demócratas como agentes del anticristo,
¿Cómo pueden sentarse a negociar políticas públicas racionales? Cuando los demócratas ven a Trump como una amenaza existencial para la democracia y a sus seguidores como fascistas, ¿cómo pueden participar en el proceso democrático de competencia electoral legítima? La respuesta es que no pueden, y esa incapacidad no es el resultado de diferencias políticas irreconciliables, sino de la interpretación apocalíptica que ambos bandos han impuesto sobre diferencias políticas que, en otras circunstancias, serían perfectamente manejables dentro del marco democrático normal. Pero ¿cómo salimos de esta trampa? ¿Cómo rompemos el ciclo de interpretación apocalíptica que mantiene a la sociedad estadounidense atrapada en un drama cósmico que la está destruyendo desde adentro? Spinoza nos proporciona una respuesta tan radical como liberadora. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar espiritualmente lo suficiente como para renunciar a las fantasías infantiles sobre guerras cósmicas y empezar a hacer el trabajo adulto de construir una sociedad justa a través de medios democráticos ordinarios. Tenemos que desarrollar la fortaleza emocional suficiente como para vivir sin enemigos absolutos, sin salvadores mágicos, sin finales apocalípticos que resuelvan todos nuestros problemas de una vez por todas. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de esta propuesta spinociana? Que requiere que renunciemos a sentirnos especiales. Requiere que aceptemos que no somos la generación elegida que verá el fin de la historia, que no somos protagonistas de un drama cósmico, que no somos testigos de la batalla final entre el bien y el mal. Somos simplemente seres humanos ordinarios, viviendo en una época ordinaria, enfrentando problemas ordinarios que requieren soluciones ordinarias. Nuestras crisis no son más dramáticas que las que enfrentaron nuestros antepasados. Nuestros líderes políticos no son más diabólicos o más santos que los líderes políticos de otras épocas. Nuestros desafíos, aunque reales y urgentes, no son señales del fin del mundo, sino oportunidades para demostrar nuestra capacidad de crecimiento moral y político. Pero ¿acaso esta perspectiva no es demasiado mundana, demasiado desencantada, demasiado alejada de la grandeza espiritual que buscamos? Spinoza nos responde con una pregunta aún más radical. ¿Qué hay más sagrado que asumir la responsabilidad plena de nuestras vidas y de nuestras sociedades? ¿Qué hay más espiritual que renunciar a las fantasías de rescate externo y comprometernos completamente con el trabajo de crear justicia, compasión y sabiduría en el mundo real? ¿Qué hay más divino que reconocer que somos parte de una realidad infinita que se expresa a través de nuestras acciones cotidianas, nuestras decisiones políticas ordinarias, nuestros esfuerzos imperfectos pero sinceros por construir una sociedad mejor para nuestros hijos? La verdadera herejía de Spinoza no es negar a Dios, sino revelar que Dios se expresa a través de la responsabilidad humana, no a pesar de ella. La verdadera blasfemia no es cuestionar las profecías, sino permitir que las interpretaciones proféticas nos alejen del trabajo sagrado de crear justicia en el mundo presente. Y aquí llegamos a la pregunta final, la que decide todo. ¿Qué vas a hacer tú con esta revelación? ¿Vas a seguir esperando que Trump abra el camino al anticristo para que un Salvador venga a resolver todos los problemas? ¿O vas a asumir la responsabilidad adulta de participar en la construcción de soluciones reales a problemas reales? ¿Vas a seguir viviendo en el drama apocalíptico que te permite sentirte especial, pero te mantiene políticamente impotente? ¿O vas a desarrollar la madurez espiritual necesaria para encontrar lo sagrado en el trabajo ordinario de la ciudadanía democrática responsable? ¿Vas a seguir proyectando tus miedos sobre figuras políticas que conviertes en demonios o salvadores?
¿O vas a desarrollar la fortaleza emocional necesaria para ver a los líderes políticos como lo que realmente son? Seres humanos falibles que necesitan supervisión ciudadana constante y participación democrática activa. Porque aquí está la verdadera profecía, la única que realmente importa. Si seguimos interpretando la política como drama apocalíptico, si seguimos convirtiendo a cada líder controvertido en precursor del anticristo o en guerrero de Dios, si seguimos escapando de la responsabilidad democrática hacia fantasías sobre el fin de los tiempos, entonces crearemos exactamente el tipo de crisis social que hará que las próximas generaciones nos recuerden como la generación que destruyó la democracia por preferir el drama cósmico al trabajo ciudadano. Esa es la única profecía que realmente se cumple, la que nosotros mismos creamos a través de nuestras acciones y decisiones. Y esa profecía está en nuestras manos cambiarla, no a través de la intervención divina o demoníaca, sino a través de la elección humana consciente de crecer, de madurar, de asumir la responsabilidad plena de nuestro destino colectivo. La pregunta no es si Trump abre el camino al anticristo. La pregunta es si nosotros tenemos la sabiduría y el coraje de abrir el camino hacia una forma más madura de espiritualidad política que nos permita enfrentar los desafíos reales de nuestro tiempo sin necesidad de enemigos cósmicos, salvadores mágicos o finales apocalípticos. Esa elección está frente a ti ahora. ¿Qué vas a decidir? Parte 2. Pero la demolición espinociana de la interpretación profética de Trump apenas ha comenzado. Si la primera herejía consistía en devolvernos la responsabilidad humana, la segunda es aún más devastadora. Revela cómo las instituciones religiosas y políticas manipulan conscientemente el miedo apocalíptico para mantener su poder y control sobre las masas. ¿Te has preguntado alguna vez quién se beneficia realmente de la histeria sobre el fin de los tiempos? ¿Quién gana cuando millones de personas viven en estado de terror permanente, esperando que cada elección presidencial sea potencialmente la última? ¿Quién se enriquece cuando cada crisis se interpreta como una señal profética en lugar de como un problema político que requiere soluciones racionales? Spinoza nos proporciona las herramientas para responder a estas preguntas incómodas. En su análisis de las profecías bíblicas, revela que los profetas del Antiguo Testamento no eran místicos ajenos al poder político, sino figuras profundamente involucradas en las luchas de poder de su época. Sus visiones servían propósitos políticos específicos: legitimar ciertos líderes, deslegitimar otros, movilizar al pueblo hacia objetivos concretos, justificar guerras, reformas sociales o cambios en el orden establecido. Y no es exactamente esto lo que vemos hoy con las interpretaciones proféticas de Trump. Nos sirven estas lecturas apocalípticas para movilizar bases electorales, justificar posiciones políticas extremas, deslegitimar oponentes políticos y crear un estado de emergencia espiritual que suspende el pensamiento crítico. Observa cómo funciona el mecanismo. Si Trump es el precursor del anticristo, entonces cualquier oposición a él se convierte automáticamente en resistencia espiritual, en guerra santa. Los cristianos que lo apoyan no están simplemente votando por un candidato político, están participando en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Cualquier crítica a sus políticas se interpreta como persecución religiosa. Cualquier derrota electoral se convierte en señal de que el anticristo se acerca. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Qué pasa con los cristianos que se oponen a Trump? ¿No caen en la misma trampa interpretativa, solo que desde el lado opuesto? Para ellos, Trump no es el precursor del anticristo, sino el anticristo mismo, o al menos una manifestación de las fuerzas del mal que preparan su llegada. Su oposición política se convierte también en resistencia espiritual.
en defensa de los valores cristianos contra un líder que encarna todo lo contrario al mensaje de Cristo. ¿Ves la trampa? Spinoza nos revela que ambas interpretaciones, aparentemente opuestas, comparten la misma estructura básica. Convierten un fenómeno político en un drama cósmico. Transforman diferencias de opinión sobre políticas públicas en guerra espiritual. Elevan a un político fallible al nivel de actor sobrenatural en el plan divino de la historia. Y mientras tanto, los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad estadounidense, la desigualdad económica, el cambio climático, la polarización social, el deterioro de las instituciones democráticas, quedan oscurecidos por las fantasías apocalípticas que permiten a cada bando sentirse moralmente superior al otro, sin tener que hacer el trabajo sucio de encontrar soluciones reales a problemas. Reales. Pero ¿quién orquesta esta manipulación? ¿Quién se beneficia de mantener a millones de estadounidenses atrapados en interpretaciones proféticas que los alejan del análisis político racional? Spinoza nos da las claves para identificar a los verdaderos beneficiarios de la industria del miedo apocalíptico. Primero, los líderes religiosos que construyen sus ministerios sobre la expectativa del fin de los tiempos. Cada crisis se convierte en una oportunidad para demostrar su relevancia profética, para aumentar sus audiencias, para vender más libros, para recaudar más donaciones. Si los problemas políticos se resolvieran a través de medios racionales y democráticos, ¿qué necesidad habría de profetas modernos que interpreten las señales de los tiempos? ¿No resulta sospechoso que estos ministerios proféticos florezcan precisamente durante períodos de crisis política? ¿No es conveniente que cada evento impredecible se convierta retroactivamente en confirmación de sus interpretaciones apocalípticas? Cuando Trump ganó en 2016, los profetas que lo habían apoyado proclamaron que Dios había intervenido milagrosamente. Cuando perdió en 2020, los mismos profetas proclamaron que su derrota era parte del plan divino para purificar a la Iglesia y preparar el regreso de Cristo. ¿Ves el patrón? Sin importar lo que suceda, la interpretación profética siempre encuentra la manera de confirmar sus premisas básicas. Es un sistema perfecto de autovalidación que convierte cualquier evento en evidencia de su propia veracidad. Y mientras tanto, los fieles siguen donando dinero, comprando libros, asistiendo a conferencias, esperando revelaciones que nunca llegan porque siempre se postergan hacia el futuro inmediato. Segundo, los medios de comunicación que descubrieron hace décadas que el miedo vende mejor que la esperanza, que la histeria genera más clics que el análisis sobrio, que las teorías conspirativas sobre el fin del mundo mantienen audiencias más cautivas que la cobertura responsable de políticas públicas complejas. ¿Por qué dedicar tiempo y recursos a explicar los matices de la política fiscal cuando puedes simplemente titular Trump, el último presidente antes del apocalipsis? ¿Por qué invertir en periodismo investigativo serio cuando puedes generar más tráfico web con artículos sobre las 10 señales bíblicas que confirman que vivimos los últimos días? La industria mediática ha convertido la ansiedad apocalíptica en un modelo de negocio. Cada canal cristiano, cada blog profético, cada podcast sobre el fin de los tiempos existe porque hay una audiencia cautiva que consume compulsivamente contenido que confirma sus peores miedos sobre el futuro. Y Trump, con su personalidad polarizante y su estilo confrontacional, es el combustible perfecto para esta máquina de generar ansiedad. Pero ¿no ves la trampa en la que caen tanto los productores como los consumidores de este contenido? Los productores se vuelven adictos a generar escándalo y drama porque es lo único que mantiene sus audiencias. Los consumidores se vuelven adictos al miedo y la indignación porque es lo único que los hace sentir relevantes, informados, espiritualmente despiertos. Tercero,
Los políticos que utilizan el lenguaje apocalíptico para presentar cada elección como una batalla final entre fuerzas absolutas del bien y del mal, eliminando así la posibilidad de compromiso, diálogo o reconocimiento de que sus oponentes también son seres humanos con preocupaciones legítimas. ¿No has notado cómo el lenguaje político contemporáneo ha adoptado completamente el vocabulario apocalíptico? Ya no hay diferencias políticas, sino amenazas existenciales a la democracia. Ya no hay oponentes políticos, sino enemigos del pueblo. Ya no hay elecciones, sino batallas por el alma de la nación. Ya no hay políticas públicas, sino guerras culturales. Trump no inventó este lenguaje, pero lo perfeccionó. Su genio político consistió en comprender que en una sociedad saturada de interpretaciones apocalípticas, el líder que mejor encarne el drama cósmico será el que capture la imaginación popular. No importa si ese drama corresponde a la realidad política. Lo que importa es que satisfaga la necesidad psicológica de sentirse protagonista de una historia épica. ¿Y sus oponentes? Cayeron en la misma trampa. En lugar de responder con análisis político sobrio, adoptaron el mismo lenguaje apocalíptico. Si Trump es el precursor del fascismo, entonces cualquier compromiso con sus políticas se convierte en colaboracionismo con el mal. Si cada elección es potencialmente la última elección libre, entonces cualquier derrota electoral se convierte en el fin de la democracia. Cuarto, y esto es lo más perturbador, ciertos sectores de la industria que se benefician económicamente del caos y la polarización. Las empresas de seguridad privada, los fabricantes de armas, los especuladores financieros que apuestan por la inestabilidad, los vendedores de productos de supervivencia apocalíptica. Todos tienen intereses económicos concretos en mantener a la población en estado de miedo permanente. ¿Has visto alguna vez los anuncios que rodean el contenido profético cristiano? Kits de supervivencia, sistemas de purificación de agua, generadores de emergencia, alimentos liofilizados, refugios subterráneos, armas de autodefensa. Toda una industria que parasita el miedo apocalíptico para vender productos que prometen seguridad en el caos que ellos mismos ayudan a crear. ¿Y no es fascinante cómo Spinoza, escribiendo en el siglo XVII, anticipó con precisión escalofriante estos mecanismos de manipulación? Su análisis de cómo los profetas bíblicos fueron utilizados por las élites políticas y religiosas de su época para controlar al pueblo se aplica casi palabra por palabra a la industria del miedo apocalíptico contemporánea. Pero aquí viene la segunda gran herejía spinoziana. No solo revela que las profecías son manipulaciones humanas, sino que demuestra que incluso las religiones organizadas han traicionado sus propios mensajes espirituales más profundos al convertirse en instrumentos de control político. ¿Qué tiene que ver la histeria sobre Trump como precursor del anticristo con el mensaje central del cristianismo sobre el amor, la compasión, la justicia social, el cuidado de los más vulnerables? ¿Cómo es posible que una religión fundada por un hombre que predicó la reconciliación se haya convertido en una máquina de polarización política? Spinoza nos muestra que esto no es un accidente ni una corrupción reciente del cristianismo, sino el resultado inevitable de convertir una experiencia espiritual personal en una institución de poder social. Cuando la fe se organiza, cuando se jerarquiza, cuando se politiza, inevitablemente traiciona sus propios impulsos espirituales más auténticos. El Jesús histórico, nos recuerda Spinoza, no estableció iglesias, no creó jerarquías eclesiásticas, no desarrolló sistemas teológicos complejos para interpretar profecías. Simplemente vivió y enseñó un modo de vida basado en el amor radical al prójimo. Todo lo demás, incluida la obsesión con el fin de los tiempos, es construcción posterior de instituciones que necesitaban justificar su existencia y su poder.
Y no es irónico que las mismas iglesias que proclaman seguir a Cristo sean las que más se alejan de su mensaje cuando interpretan cada crisis política como una señal profética. ¿No es paradójico que quienes dicen representar al príncipe de la paz sean los que más contribuyen a la polarización social a través de sus interpretaciones apocalípticas de la política contemporánea? ¿Dónde está el amor al enemigo cuando se identifica a los oponentes políticos con agentes del anticristo? ¿Dónde está la compasión por los pobres cuando toda la energía espiritual se canaliza hacia la especulación sobre profecías? ¿Dónde está la justicia social cuando los problemas estructurales se interpretan como señales del fin en lugar de como desafíos que requieren acción transformadora? Pero Spinoza va aún más lejos en su herejía. No solo critica a las instituciones religiosas por traicionar sus propios mensajes espirituales, sino que revela cómo la misma estructura de pensamiento profético es incompatible con la experiencia espiritual auténtica. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad, según Spinoza, consiste en la comprensión cada vez más profunda de nuestra conexión con la totalidad de la realidad, mientras que el pensamiento profético nos separa de esa totalidad al dividirnos en bandos cósmicos enfrentados, al proyectar nuestros miedos sobre el futuro, al escapar del presente hacia fantasías sobre el fin de los tiempos. ¿Cómo puede alguien experimentar la paz espiritual, la compasión universal, la sabiduría contemplativa, mientras vive en estado de terror permanente, esperando la llegada del anticristo? ¿Cómo puede desarrollar amor hacia todos los seres humanos mientras clasifica a la mitad de sus contemporáneos como agentes del mal cósmico? La respuesta de Spinoza es categórica: no puede. El miedo apocalíptico es el enemigo de la experiencia espiritual auténtica. Las interpretaciones proféticas de la política contemporánea no acercan a las personas a Dios, sino que las alejan de la única experiencia de lo divino que realmente importa: el reconocimiento de que formamos parte de una realidad infinita y perfecta que trasciende todas nuestras categorías políticas y religiosas. Pero entonces, ¿qué hacemos con los textos bíblicos que realmente hablan del fin de los tiempos, del anticristo, del Armagedón? ¿Los ignoramos? ¿Los rechazamos? ¿Los reinterpretamos? Spinoza nos propone una alternativa radical. Los comprendemos como lo que realmente son: productos de mentes humanas específicas, enfrentando crisis históricas específicas, no como mapas literales del futuro de la humanidad. Los autores del Apocalipsis, de Daniel, de los evangelios que hablan del fin de los tiempos, no eran cronistas del futuro, sino testigos de su presente. Escribían para audiencias específicas que enfrentaban persecuciones, crisis políticas, colapsos sociales. Sus visiones apocalípticas no describían eventos futuros, sino que proporcionaban esperanza y sentido a comunidades que sufrían en su momento histórico específico, y esto los hace menos valiosos espiritualmente. Al contrario, los hace más valiosos, porque nos revelan la capacidad humana de encontrar esperanza en medio de la desesperación, de crear sentido en medio del caos, de mantener la fe en la justicia cuando toda evidencia empírica sugiere lo contrario. Pero cuando tomamos esos textos nacidos de crisis históricas específicas y los convertimos en profecías literales sobre nuestro propio futuro, los traicionamos doblemente. Traicionamos a sus autores originales, que nunca pretendieron hablar de nuestro tiempo, y nos traicionamos a nosotros mismos porque perdemos la oportunidad de enfrentar nuestras propias crisis con la misma creatividad espiritual que ellos mostraron al enfrentar las suyas. ¿Y sabes cuál es la ironía más profunda de todo esto? Que al interpretar a Trump como precursor del anticristo, los cristianos contemporáneos demuestran exactamente la misma necesidad de crear sentido apocalíptico que tenían los primeros cristianos cuando escribieron esos textos.
La diferencia es que los primeros cristianos crearon nuevos símbolos y narrativas para dar sentido a su experiencia, mientras que los cristianos contemporáneos se limitan a reciclar símbolos y narrativas creados para dar sentido a experiencias completamente diferentes. ¿No sería más auténticamente cristiano crear nuevas formas de espiritualidad apropiadas para los desafíos del siglo XXI que seguir aplicando interpretaciones del siglo I a realidades del siglo XXI? ¿No sería más fiel al espíritu innovador de los primeros cristianos desarrollar nuevas comprensiones de lo sagrado, en lugar de aferrarse a comprensiones que tenían sentido hace 2000 años, pero que hoy solo sirven para justificar la manipulación política? Spinoza nos empuja hacia esta conclusión herética. La verdadera traición al cristianismo no consiste en cuestionar las interpretaciones proféticas tradicionales, sino en permitir que esas interpretaciones se conviertan en obstáculos para el desarrollo espiritual auténtico, en excusas para evitar la responsabilidad moral, en armas de manipulación política. Y aquí llegamos al corazón de la segunda gran revelación spinoziana sobre Trump y las profecías. El problema no es Trump, sino nuestra necesidad obsesiva de convertir cada fenómeno político en un drama cósmico. Trump es simplemente el síntoma de una enfermedad espiritual más profunda que afecta tanto a sus seguidores como a sus detractores. La incapacidad de vivir en el presente, de enfrentar problemas reales con soluciones reales, de aceptar que somos seres humanos ordinarios viviendo en un mundo ordinario que requiere trabajo ordinario para mejorarlo. Pero hay salida de esta trampa. Podemos liberarnos de la necesidad de interpretar cada evento político como señal apocalíptica. Es posible desarrollar una forma de espiritualidad que nos empodere para la acción responsable en lugar de paralizarnos con fantasías sobre el fin de los tiempos. Spinoza nos asegura que sí es posible, pero requiere un coraje intelectual y espiritual que pocos están dispuestos a demostrar. Requiere la valentía de renunciar a sentirnos especiales, únicos, protagonistas de la batalla final de la historia. Requiere la humildad de reconocer que somos una generación más en la larga cadena de generaciones humanas, enfrentando desafíos reales que requieren soluciones reales, no fantasías sobrenaturales. Y requiere, sobre todo, la madurez espiritual de encontrar lo sagrado en el trabajo ordinario de construir justicia, compasión y sabiduría en nuestras comunidades concretas, en lugar de escapar hacia dramas cósmicos que nos permiten sentirnos importantes sin tener que hacer el trabajo sucio de la transformación social real. Parte 3. Y ahora llegamos al momento más peligroso de esta exploración herética, al punto donde Spinoza nos enfrenta con la verdad más perturbadora de todas, que la única profecía que realmente se cumple en la historia humana es la profecía de la repetición. Los mismos errores, los mismos miedos, las mismas ilusiones, generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada época está convencida de que vive el fin de los tiempos? ¿Por qué cada generación descubre en su presente las señales inequívocas del apocalipsis? ¿Por qué cada crisis se interpreta como única, definitiva, final, cuando la historia humana no es más que una sucesión interminable de crisis que parecían definitivas a quienes las vivieron? La respuesta de Spinoza es tan simple como devastadora, porque los seres humanos prefieren el drama al trabajo, prefieren la fantasía apocalíptica a la responsabilidad cotidiana, prefieren sentirse protagonistas de una guerra cósmica que reconocerse como actores ordinarios en una historia ordinaria que requiere esfuerzos ordinarios para ser mejorada. Y aquí es donde Trump se convierte no en el precursor del anticristo, sino en el símbolo perfecto de esta tendencia humana eternal.
No porque sea especialmente malvado o especialmente profético, sino porque es especialmente ordinario. Es la manifestación contemporánea de algo que hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia. Un líder que encarna las contradicciones, los miedos y las esperanzas de su época, elevado por sus seguidores al estatus de Salvador y demonizado por sus opositores al estatus de Anticristo. Pero ¿qué pasaría si aplicáramos el análisis espinociano no solo a Trump, sino a toda la narrativa apocalíptica que domina la política estadounidense contemporánea? ¿Qué descubriríamos si examináramos con la misma frialdad intelectual tanto a quienes lo idolatran como a quienes lo demonizan? Descubriríamos algo que ni sus seguidores ni sus detractores quieren admitir: que ambos bandos necesitan a Trump como figura apocalíptica porque les permite evitar enfrentar la realidad mucho más compleja y ambigua de la política democrática en una sociedad plural. Para sus seguidores, Trump, como precursor del anticristo o como guerrero de Dios contra las fuerzas del mal, les proporciona una narrativa simple en la que ellos son los buenos luchando contra los malos, donde cada política controvertida se justifica como parte de una batalla espiritual, donde cualquier crítica se interpreta como persecución religiosa. Para sus detractores, Trump como anticristo o como fascista les proporciona una narrativa igualmente simple en la que ellos son la resistencia heroica contra el mal absoluto, donde cualquier compromiso político se convierte en colaboración con el diablo, donde la derrota electoral de Trump se interpreta como victoria del bien sobre el mal. ¿Ves el patrón? Ambos bandos utilizan a Trump para convertir la política democrática ordinaria, que requiere compromiso, diálogo, reconocimiento de la complejidad, aceptación de que los oponentes también pueden tener razones válidas, en guerra espiritual absoluta, que no admite matices, compromisos o reconocimiento de la humanidad del oponente. Y mientras tanto, los problemas reales que enfrenta la sociedad estadounidense quedan sin resolver, porque nadie quiere hacer el trabajo sucio, aburrido, un glamorous de la política democrática real. Estudiar problemas complejos, proponer soluciones imperfectas pero viables, negociar con oponentes políticos, aceptar derrotas parciales, celebrar victorias parciales, construir consensos graduales sobre políticas públicas específicas. ¿Por qué hacer todo ese trabajo cuando es mucho más emocionante vivir en un drama apocalíptico donde cada voto es una batalla entre el bien y el mal cósmicos? ¿Por qué estudiar las complejidades de la política fiscal cuando puedes simplemente decidir si el candidato es enviado por Dios o por Satanás? Pero Spinoza nos revela que esta escapatoria hacia lo apocalíptico no es gratuita. Tiene un costo terrible: la destrucción de la capacidad democrática de una sociedad para resolver sus problemas a través del diálogo racional, el compromiso civilizado y la experimentación política responsable. Cuando cada elección se convierte en una batalla entre fuerzas cósmicas absolutas, cuando cada político se eleva al estatus de salvador o demonio, cuando cada política pública se interpreta como señal profética, la democracia muere, no porque llegue un dictador a destruirla desde afuera, sino porque los ciudadanos pierden la capacidad psicológica de funcionar como ciudadanos democráticos. Y no es esto exactamente lo que estamos viendo en Estados Unidos. No es la interpretación apocalíptica de Trump, tanto por parte de sus seguidores como de sus detractores, una de las causas principales de la polarización que amenaza la estabilidad democrática del país. Cuando los republicanos ven a Trump como un guerrero de Dios y a los demócratas como agentes del anticristo, ¿cómo pueden sentarse a negociar políticas públicas racionales? Cuando los demócratas ven a Trump como una amenaza existencial para la democracia y a sus seguidores como fascistas, ¿cómo pueden participar en el proceso democrático de competencia electoral legítima? La respuesta es que no pueden,
Y esa incapacidad no es el resultado de diferencias políticas irreconciliables, sino de la interpretación apocalíptica que ambos bandos han impuesto sobre diferencias políticas que en otras circunstancias serían perfectamente manejables dentro del marco democrático normal. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué tal si Spinoza tiene razón y la verdadera catástrofe no es la llegada del anticristo, sino nuestra obsesión con buscar al anticristo en cada crisis política? ¿Qué tal si la verdadera amenaza apocalíptica no viene del cielo ni del infierno, sino de nuestra propia incapacidad de funcionar como adultos espirituales y políticos? Porque aquí radica la heresia final de Spinoza, la que destroza no solo las interpretaciones proféticas específicas sobre Trump, sino toda la estructura mental que hace posible esas interpretaciones. La revelación de que somos nosotros, los seres humanos ordinarios, los únicos responsables de crear nuestro propio cielo o nuestro propio infierno en la tierra. No hay fuerzas externas que vengan a salvarnos o a condenarnos. No hay plan divino preestablecido que se desarrolle independientemente de nuestras decisiones. No hay batalla cósmica entre el bien y el mal que trascienda las decisiones morales concretas que tomamos cada día en nuestras vidas ordinarias. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de esta revelación spinoziana? Que nos devuelve completamente la responsabilidad. Si no hay anticristo que venga a destruir el mundo, entonces somos nosotros quienes tenemos que evitar destruirlo. Si no hay Salvador que venga a rescatarnos de nuestros errores, entonces somos nosotros quienes tenemos que aprender a no cometerlos. Si no hay plan divino que garantice un final feliz para la historia, entonces somos nosotros quienes tenemos que trabajar para crear finales más felices para nuestras comunidades concretas. Pero ¿cómo salimos de esta trampa? ¿Cómo rompemos el ciclo de interpretación apocalíptica que mantiene a la sociedad estadounidense atrapada en un drama cósmico que la está destruyendo desde adentro? ¿Es posible desarrollar una forma de espiritualidad y política que nos empodere para la acción responsable en lugar de paralizarnos con fantasías sobre el fin de los tiempos? Spinoza nos asegura que sí es posible, pero requiere un coraje intelectual y espiritual que pocos están dispuestos a demostrar. Requiere la valentía de renunciar a sentirnos especiales, únicos, protagonistas de la batalla final de la historia. Requiere la humildad de reconocer que somos una generación más en la larga cadena de generaciones humanas, enfrentando desafíos reales que requieren soluciones reales, no fantasías sobrenaturales. Y requiere, sobre todo, la madurez espiritual de encontrar lo sagrado en el trabajo ordinario de construir justicia, compasión y sabiduría en nuestras comunidades concretas, en lugar de escapar hacia dramas cósmicos que nos permiten sentirnos importantes sin tener que hacer el trabajo sucio de la transformación social real. Pero ¿acaso esta perspectiva no es demasiado mundana, demasiado desencantada, demasiado alejada de la grandeza espiritual que buscamos? Spinoza nos responde con una pregunta aún más radical. ¿Qué hay más sagrado que asumir la responsabilidad plena de nuestras vidas y de nuestras sociedades? ¿Qué hay más espiritual que renunciar a las fantasías de rescate externo y comprometernos completamente con el trabajo de crear justicia, compasión y sabiduría en el mundo real? ¿Qué hay más divino que reconocer que somos parte de una realidad infinita que se expresa a través de nuestras acciones cotidianas, nuestras decisiones políticas ordinarias, nuestros esfuerzos imperfectos pero sinceros por construir una sociedad mejor para nuestros hijos? La verdadera herejía de Spinoza no es negar a Dios, sino revelar que Dios se expresa a través de la responsabilidad humana, no a pesar de ella. La verdadera blasfemia no es cuestionar las profecías,
sino permitir que las interpretaciones proféticas nos alejen del trabajo sagrado de crear justicia en el mundo presente. ¿Y sabes cuál es la ironía más devastadora de toda esta exploración? Que al buscar obsesivamente señales del anticristo en Trump, millones de cristianos están perdiendo la oportunidad de enfrentar las verdaderas amenazas anticrísticas de nuestra época. La indiferencia hacia los pobres, la destrucción del medio ambiente, la deshumanización del otro, la idolatría del poder económico, la adoración de la violencia como solución a los conflictos. Estas son las fuerzas genuinamente anticrísticas que operan en nuestra sociedad, no como manifestaciones sobrenaturales del mal cósmico, sino como consecuencias naturales de decisiones humanas egoístas, miopes, irresponsables. Y la única manera de enfrentarlas no es a través de la interpretación profética, sino a través del trabajo concreto de construir alternativas basadas en los valores que supuestamente defendemos. ¿Quieres luchar contra el anticristo? Deja de buscarlo en los políticos que te disgustan y empieza a enfrentar las fuerzas anticrísticas que operan en tu propia vida, en tu propia comunidad, en tus propias decisiones cotidianas. ¿Quieres prepararte para la batalla final entre el bien y el mal? Esa batalla se libra cada día en las decisiones morales ordinarias que tomas sobre cómo tratar a tus vecinos, cómo usar tus recursos, cómo participar en tu comunidad política. ¿Quieres ver señales del fin de los tiempos? Las señales están por todas partes, pero no en los tweets de Trump, ni en las interpretaciones proféticas de los predicadores televisivos. Las señales están en el calentamiento global, en la desigualdad creciente, en la polarización social, en la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Y todas esas señales apuntan hacia una verdad que Spinoza comprendió hace siglos, que el único apocalipsis que realmente importa es el que creamos nosotros mismos a través de nuestras acciones e inacciones colectivas. Pero también apuntan hacia una esperanza que trasciende todas las fantasías apocalípticas, que tenemos el poder de cambiar el rumbo, de crear diferentes tipos de señales, de escribir una historia diferente para nuestros hijos. No a través de la intervención sobrenatural, sino a través del compromiso natural con la responsabilidad moral y política. Y aquí llegamos a la pregunta final, la que decide todo. ¿Qué vas a hacer tú con esta revelación? ¿Vas a seguir esperando que Trump abra el camino al anticristo para que un salvador venga a resolver todos los problemas? ¿O vas a asumir la responsabilidad adulta de participar en la construcción de soluciones reales a problemas reales? ¿Vas a seguir viviendo en el drama apocalíptico que te permite sentirte especial, pero te mantiene políticamente impotente? ¿O vas a desarrollar la madurez espiritual necesaria para encontrar lo sagrado en el trabajo ordinario de la ciudadanía democrática responsable? ¿Vas a seguir proyectando tus miedos sobre figuras políticas que conviertes en demonios o salvadores? ¿O vas a desarrollar la fortaleza emocional necesaria para ver a los líderes políticos como lo que realmente son, seres humanos falibles que necesitan supervisión ciudadana constante y participación democrática activa? ¿Vas a seguir interpretando cada crisis como señal del fin del mundo? ¿O vas a desarrollar la sabiduría práctica necesaria para ver las crisis como oportunidades de crecimiento, aprendizaje y transformación social constructiva? Porque aquí está la verdadera profecía, la única que realmente importa, la que Spinoza nos susurra desde sus páginas polvorientas con una urgencia que trasciende los siglos. Si seguimos interpretando la política como drama apocalíptico, si seguimos convirtiendo a cada líder controvertido en precursor del anticristo o en guerrero de Dios, si seguimos escapando de la responsabilidad democrática hacia fantasías sobre el fin de los tiempos,
Entonces crearemos exactamente el tipo de crisis social que hará que las próximas generaciones nos recuerden como la generación que destruyó la democracia por preferir el drama cósmico al trabajo ciudadano. Esa es la única profecía que realmente se cumple, la que nosotros mismos creamos a través de nuestras acciones y decisiones. Y esa profecía está en nuestras manos cambiarla, no a través de la intervención divina o demoníaca, sino a través de la elección humana consciente de crecer, de madurar, de asumir la responsabilidad plena de nuestro destino colectivo. Pero ¿sabes cuál es el verdadero milagro en todo esto? Que tenemos esa capacidad, que podemos elegir, que no estamos condenados a repetir eternamente los mismos patrones de miedo, división y escapismo apocalíptico que han caracterizado a tantas generaciones antes que nosotros. Podemos elegir ver a Trump como lo que es, un político estadounidense del siglo XXI con todas las limitaciones, contradicciones y potenciales que eso implica. Podemos elegir participar en la política democrática como ciudadanos maduros, que entienden que la democracia requiere compromiso, diálogo y reconocimiento de la humanidad compartida, incluso con quienes pensamos diferente. Podemos elegir canalizar nuestra energía espiritual hacia el trabajo concreto de crear más justicia, más compasión, más sabiduría en nuestras comunidades reales. Podemos elegir encontrar lo sagrado en el trabajo ordinario de ser buenos vecinos, buenos ciudadanos, buenos administradores de los recursos que hemos heredado de las generaciones anteriores y que debemos legar a las generaciones futuras. Podemos elegir crecer espiritualmente más allá de la necesidad de enemigos cósmicos, salvadores mágicos y finales apocalípticos. Podemos elegir la madurez de aceptar que somos seres humanos ordinarios, viviendo en un mundo ordinario que se vuelve extraordinario precisamente cuando asumimos la responsabilidad extraordinaria de cuidarlo, mejorarlo y transformarlo a través de nuestros esfuerzos ordinarios pero constantes. La pregunta no es si Trump abre el camino al anticristo. La pregunta es si nosotros tenemos la sabiduría y el coraje de abrir el camino hacia una forma más madura de espiritualidad política que nos permita enfrentar los desafíos reales de nuestro tiempo sin necesidad de enemigos cósmicos, salvadores mágicos o finales apocalípticos. Esa elección está frente a ti ahora mismo, no en algún momento apocalíptico futuro, sino en este momento presente, en esta decisión concreta que estás tomando sobre cómo responder a lo que acabas de escuchar. ¿Vas a seguir buscando al anticristo en los políticos que te disgustan? ¿O vas a empezar a buscar las fuerzas verdaderamente anticrísticas en tu propia indiferencia hacia el sufrimiento de otros, en tu propia complacencia ante la injusticia, en tu propia preferencia por el drama sobre el trabajo? ¿Vas a seguir esperando que alguien más resuelva los problemas del mundo? ¿O vas a asumir tu parte de responsabilidad en resolverlos? ¿Vas a seguir viviendo en el miedo al fin del mundo? ¿O vas a empezar a trabajar por el comienzo de un mundo mejor? La verdadera profecía no está escrita en textos antiguos. Está escribiéndose ahora mismo, con cada decisión que tomas, con cada acción que emprendes, con cada día que eliges ser parte de la solución, en lugar de ser parte del problema. Esa es la única profecía que importa. Y esa profecía eres tú. ¿Qué vas a decidir?